¿Qué tal, amigos de YouTube? Hemos concluido la Semana Internacional de la Motivación y la Superación Personal. Más de 50 expertos reunidos en esta plataforma virtual compartiendo conceptos sobre ventas, liderazgo, finanzas, desarrollo humano y empresarial. Ahora, queremos poner a su disposición estas conferencias a través de este canal para que usted pueda aprovechar los conceptos compartidos por cada uno de ellos. Así que le quiero pedir que se suscriba a este canal, Centro de Superación Personal, para que así pueda ser usted una de las primeras personas en recibir las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. El siguiente ponente es una persona que conocí ya hace varios años. Acá, en el Centro de Superación Personal, fue un estudiante y sigue siendo un gran amigo, pero fue un estudiante del Centro de Superación Personal. Tal vez él pueda ahorita compartirles un poquito cómo el haber conocido el Centro de Superación Personal ya hace 7 años atrás y llevar esta capacitación que hablaba Judith, cómo pudo ayudarlo a él a llevar su vida al próximo nivel, sus empresas, sus negocios. Tiene una familia maravillosa, 2 niñas preciosas, de verdad que un gran ser humano. Un gran especialista en lo que es en los temas de suicidio, trabajar con jóvenes que realmente en muchas oportunidades ellos no le encuentran, o que nosotros, hasta inclusive nosotros los padres, no le encontramos cómo lograr hablarles y llegarles. Hay muchas personas que por diferentes razones, y no importa la razón, pero por diferentes razones les ha costado un poquito más que los muchachos les escuchen, que les hagan casos. Muchas veces hasta por la influencia social se complica un poquito la situación de trabajar con ellos. Y doctor psiquiatra les va a estar compartiendo un tema muy interesante que se llama salud mental y duelos múltiples en tiempos de cambio. Buenas noches, Mauricio, un gusto de que esté por acá y ahí lo estamos viendo, doctor. Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y saludar a los compañeros y compañeras que nos están acompañando el día de hoy. Muy agradecido, doctor, de que nos acompañe. Sabemos que es una persona que allá en Costa Rica pues siempre pasa dando entrevistas en diferentes programas de televisión. Gracias realmente por haber creído en el Centro de Superación Personal ya hace varios años atrás y gracias por seguir aportándole a la humanidad, porque la satisfacción más grande que nos genera esta profesión de impactar a otros a través de la palabra es lograr ayudar a otra persona a ver lo que antes no veía. Cuando uno logra despertar en otras personas esa visión y esa persona puede llevar su vida al próximo nivel, es la satisfacción, es el pago más grande que hay. Y lo importante es de que todos ustedes, más de 1000 personas que están conectadas de diferentes partes del mundo, tienen una historia que pueden impactar la vida de otros. Y yo les digo de todo corazón, si esto que usted está viendo en estos momentos es algo que a usted le ha latido el corazón y que dice, a mí me gustaría hacer esto como una profesión, cuenta con nosotros, el Centro de Superación Personal, porque lo hablábamos. Al doctor, ¿cuánto hace, doctor, que usted estuvo con nosotros acá estudiando con nosotros en nuestro curso? Mira, Luis, es muy fácil recordarnos porque, bueno, cuando nosotros fuimos a Nueva York, mi esposa y yo, ¿verdad? Una de las múltiples capacitaciones que ustedes dan allá al final de año, pues mi hija Tamara iba en la pancita de Gaby, ¿verdad? Entonces son 7 años, ¿verdad? Exactos que cumpliríamos ahora en diciembre, ¿verdad? Que nos vimos, bueno, ya teníamos obviamente comunicación desde hacía tiempo porque nosotros hemos sido estudiantes del Centro de Superación Personal y verdaderamente pues siempre te he dicho que ha sido como la semillita que se ha puesto en los corazones tanto de mi esposa como la mía para poder seguir desarrollando proyectos, ¿verdad? Y tener una visión más allá tal vez a veces de lo común y poder creer verdaderamente como que las cosas se pueden lograr. Y también hacer un énfasis en la comunicación, porque en muchas ocasiones la parte de salud mental es sumamente importante, pero se comunica poco. Y precisamente esa ha sido parte como del proyecto pues, que hemos tenido mi esposa y yo a través de la clínica Prosday, pues, que es una clínica que tenemos
acá en San José, en Desamparados, y a través de toda la plataforma que se está haciendo, a través del Facebook y a través del Facebook de PROSDE y Humano Empresarial, para que la intención es precisamente crear una cultura, ¿verdad?, de prevención en salud mental, mucho enfocada hacia la parte, como vos lo dijiste, de prevención de suicidio, pero también pues muy unidos a todas estas otras estrategias que hay a nivel de comunicación que son tan importantes como el Centro de Superación Personal. Excelente. Pues bueno, doctor, yo no le quiero quitar más el tiempo. Gracias de todo corazón por estar aquí compartiendo con más de 1000 personas de diferentes partes del mundo y háblanos de salud mental. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Luis. Más bien, muchísimas gracias por la invitación, Luis, a participar con ustedes el día de hoy y con maravillosos expositores, ¿verdad? Como Judith, como Alex Day, que ya se me adelantaron aquí en las charlas y que verdaderamente pues uno aprende muchísimo de las diferentes visiones que hay, ¿verdad? Acerca de cómo salir adelante pues en momentos de cambio. La charla que yo quisiera compartir con ustedes, ¿verdad? Pues la titulamos Salud Mental y estas diferentes circunstancias de duelos múltiples, ¿verdad?, que estamos viviendo, que ahorita vamos a poder conversar, en momentos de cambio, ¿verdad?, o en tiempos, pues, de todo esto que estamos viviendo del coronavirus. ¿Por qué decimos que estos procesos son duelos? ¿Verdad? En salud mental utilizamos mucho la palabra duelo cuando hablamos de que perdemos algo, ¿verdad? Y que obviamente ese perder algo nos afecta emocionalmente. ¿Por qué decimos que perdemos algo? Bueno, en estas últimas semanas hemos estado pues teniendo mucha atención de pacientes, ¿verdad? Por vía videollamada o por vía en algunos momentos presencial, pues teniendo las medidas de seguridad, ¿verdad? Cuando esto lo amerita. Pero me acuerdo de una paciente que hace algunos días me decía que ella estaba sintiendo en estos momentos, ¿verdad?, con todas las situaciones que están viviéndose a nivel mundial, como cuando ella perdió a su papá, porque su papá había fallecido hacía más o menos 3 años, y me decía, doctor, el sentimiento que tengo es muy similar, no he perdido a nadie, afortunadamente nadie se me ha enfermado de coronavirus, ni mucho menos ha muerto, pero la sensación que tengo es como de que alguien murió, que alguien falleció. Y fue interesante porque analizando, ¿verdad?, en el proceso, ¿verdad?, que estuvimos hablando, nos dimos cuenta que lo que esta paciente estaba viviendo era un duelo muy importante. Ahora, cuando uno a veces analiza, ¿verdad?, después de las sesiones y todo, empieza a hablar, me decía, bueno, yo mismo me decía a mí mismo, bueno, yo también estoy viviendo duelos. ¿Cuáles son los duelos? Los duelos de no poder ver a mis pacientes directamente como lo quisiera hacer, pues tenemos las videollamadas y todo, pero bueno, muchas ocasiones el contacto con la persona es sumamente importante. El duelo de no poder ver a mis padres, ¿verdad?, que viven en otro lugar y que uno por respeto y por apoyo y por amor, porque es un acto de amor en estos momentos no ir a visitar a nuestros familiares porque estamos en un momento de prevención. Otros duelos, la situación laboral que están pasando muchas personas, ¿verdad?, donde han sido despedidos, donde han perdido sus fuentes de trabajo, donde muchas personas que verdaderamente son emprendedores y con todo lo que cuesta ser emprendedor, con todo lo que dijo Judith, y todos los compañeros, ¿verdad?, a nivel de los conferencistas van a ir tocando, ¿verdad?, lo que cuesta verdaderamente formar una empresa, las horas de trabajo, las horas de sueño perdidas, y que en estos momentos, en estas situaciones a nivel mundial se estén dando tantos cierres de trabajo, cierre de turismo, cierre de diferentes circunstancias, obviamente que producen un duelo en todas estas personas que han trabajado tan duramente, ¿ok? Ahora, otro duelo que verdaderamente estamos afrontando es el duelo de nuestra seguridad. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Muchos de nosotros, pues, obviamente que nos levantábamos en la mañana, íbamos al trabajo, trabajábamos arduamente, llegábamos a nuestra casa, veíamos a nuestros familiares, nos dormíamos, digamos como que teníamos una rutina. Pensemos en la rutina que teníamos hace 2 meses antes de que esto pasara. Pues esa rutina ha cambiado y nos ha cambiado nuestros patrones de sueño, nuestros patrones de comunicación, nuestros patrones relacionales, y también pensemos en que también nuestra sensación de seguridad y nuestra sensación de vulnerabilidad también ha sido afectada. No solamente la nuestra, la tuya, Luis, la mía, la de todos los compañeros que estamos acá, sino en general la seguridad a nivel de lo que sentimos a nivel mundial. Okay, no sabemos qué va a pasar en una semana, no sabemos qué va a pasar muchísimo menos en un mes, tenemos mucha inseguridad de qué va a estar pasando en junio, a final de año, recibimos múltiples noticias de lo que podría pasar, de que una primera ola, de que una segunda ola. Entonces, todas estas circunstancias de seguridad se están viendo afectadas en nuestra vida y parte de lo que el ser humano necesita para
poder confiar, para poder hacer, es tener cierta seguridad. Entonces, obviamente, que esa sensación de duelo que ustedes, ¿verdad?, lo que nos están escuchando, y yo mismo tengo, es normal. ¿Okay? Esto es muy importante y yo creo que a nivel de salud mental tenemos que entender que estamos pasando todos por procesos de duelo importantes. Entonces, ¿cómo nos sentimos cuando estamos en un duelo? Tristes, podemos sentirnos fatigados, podemos sentirnos preocupados, podemos sentir irritabilidad, molestia, tristeza, ganas de llorar en algunos momentos, dormir más de la cuenta, dormir poco porque estamos pensando demasiado. Entonces, todos estos sentimientos, y es lo que importante que podamos comunicar el día de hoy, es que son normales, ¿okay? Que como seres humanos estamos pasando por una situación fuera de lo normal, no estábamos acostumbrados a vivir dentro de esto que estamos viviendo y por ende nos estamos adaptando a esa situación. Y la adaptación para cada una de las personas puede ser diferente. ¿Okay? Ahora, un proceso de duelo, recordemos también, puede implicar, ¿verdad? Y ya he tenido la oportunidad de hablar con otras personas, tal vez en otros países que lo han vivido, el perder a una persona que quieren, el perder a una persona que aman y lastimosamente esta situación también nos ha confrontado con una situación, un aspecto muy difícil, que es tal vez la imposibilidad de despedirnos de un familiar que estemos perdiendo por las circunstancias de medidas de seguridad. Esto es muy importante tener en cuenta que es un duelo, tal vez nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a que cuando una persona fallece podamos ir al sepelio, podamos ir al entierro, podamos ver a los demás familiares, nos acompañamos como amigos, como hermanos, como parientes, y eso en este momento no se está pudiendo dar. ¿Okay? En muchas ocasiones, ¿verdad? Hemos visto por Facebook, por imágenes de la televisión, las dramáticas situaciones que se están viviendo en muchos países donde algunas personas han tenido que despedir a sus familiares desde una videollamada, ¿verdad? Que es lo más humano que podemos hacer. O que en muchas ocasiones algunas personas estén falleciendo solas. ¿Okay? Es una situación que verdaderamente nos va a confrontar con circunstancias muy difíciles para nosotros y que tenemos que aceptarlas, ¿ok? Porque parte del proceso de duelo es aceptar que es una situación nueva, es aceptar que podemos estar tristes, que podemos llorar circunstancias de estas, ¿ok? También, ¿verdad? Un punto importante es que podemos perder algún familiar en estos momentos y que, aunque no sea precisamente por coronavirus, tal vez la despedida no se va a poder dar como quisiéramos darla. Entonces, ¿qué estamos motivando y recomendando a nivel de salud mental? Bueno, tenemos que utilizar nuestra parte emocional, nuestra parte intelectual y tratar de llenar esos vacíos que están ahí, que posiblemente no van a ser posible llenarlos del todo. Pero, por ejemplo, a través del acompañamiento que tenemos con otros familiares, aunque sea vía telefónica, videollamada, todos estos aspectos nuevos que tenemos, ¿verdad?, que nos están permitiendo comunicarnos entre nosotros, es muy importante poder seguir teniendo la conexión social. Recordemos que el aislamiento físico que estamos teniendo no significa un aislamiento social. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, son seres que amamos, somos seres que tenemos que tener comunicación de una u otra forma. Entonces, que tengamos que mantener por respeto, por amor, el cuidado de no acercarnos, no vernos, no besarnos o no ir a visitar a alguien que queremos mucho, no significa en estos momentos que tengamos que alejarnos de esa persona. ¿Okay? Muy importante, ¿verdad? Desde esta plataforma, motivar mucho a la comprensión de lo que estamos sintiendo. ¿Okay? Recordemos que por el proceso de duelo implica, pues, no es precisamente que sea así en esquema, pero sabemos, ¿verdad?, que una persona que pasa por un proceso de duelo en muchas ocasiones se enfrenta a circunstancias como un shock, ¿verdad?, como no saber qué está pasando, qué estamos viendo. Pensémoslo, hablemoslo de hace un mes y medio, cuando todo esto estaba iniciando y no sabíamos qué estaba ocurriendo. O sea, realmente ese es el proceso de shock. Cuando entramos en un proceso de negación en muchas ocasiones de que no, esto no puede estar pasándonos a nosotros, ¿cómo es posible? Esto estaba pasando, voy a ponerlo en estas palabras, en China, no en mi país, Costa Rica, no en Europa, y cuando fuimos viendo que todo eso iba pasando de país en país, fuimos viendo como una oleada que venía. ¿Okay? Entonces fuimos dándonos cuenta de que esto también iba a pasar en nuestros países y la necesidad de confrontar la situación. Pero al inicio podemos tener como síntomas o mucha visión como de negación de que la circunstancia está pasando y muchas de estas circunstancias pueden hacer que las personas no tomen las medidas de prevención que se requieren.
Posteriormente a esos procesos de negación, podemos entrar en procesos de mucho enojo, mucha frustración, mucha irritabilidad, y en algún momento tenemos y debemos que pasar al proceso de la tristeza. ¿Qué significa la tristeza? ¿Es mantenernos ahí y entrar en una depresión? No precisamente. Es la tristeza de sentir que en muchas ocasiones no estamos controlando lo que está pasando y que esto me afecta o me limita. Okay. Y entonces en esos momentos es importante aceptar nuestros sentimientos, aceptar si estamos tristes, llorar si es necesario y podernos acompañar de las personas que verdaderamente nos dan verdaderamente un aspecto de contención. Okay. Entonces esto es muy importante, la contención emocional que podamos tener en personas que nos aman, en nuestros familiares, aunque sea por vía videollamada. Vean lo importante que es poder conectarnos. Aquí nos estamos conectando con un montón de personas a nivel del mundo. Entonces imagínense lo que podemos hacer como seres humanos a nivel de la vinculación y cuán importante puede ser esto, donde personas que tal vez hace mucho tiempo no conectábamos, hermanos que viven separados, amigos que no se ven hace mucho tiempo, podemos volver a retomar esas relaciones a través de la vinculación que nos dan las redes sociales, que son muy importantes. Antes de entrar en el proceso de resolución y que volvamos a la normalidad y que empecemos a seguir desarrollando nuestros proyectos, como les digo, tenemos que pasar por ese proceso de duelo. ¿Por qué? Porque es normal y es necesario. ¿Por qué digo que es necesario? Porque cuando no pasamos por ese proceso de duelo, podemos tener la sensación de que nada está pasando y paso directamente a volver a hacer lo mismo que hacía antes. Y eso no es la idea del duelo. La idea del duelo, ¿verdad? En muchas ocasiones, es que podamos analizar lo que nos está pasando, entrar en contacto con nuestros sentimientos y sentirlos, precisamente. Puede decirse como redundante el sentir esto que estamos viviendo, pero es muy importante aceptar lo que estamos viviendo y sentir, o sea, darnos el tiempo para sentir. ¿Okay? A partir de eso, bueno, es muy importante que en muchas ocasiones, cuando se da la resolución, ¿verdad? De esto vamos a hablar posiblemente al final, pueden salir grandes cosas. De una situación de duelo como la que estamos viviendo, estamos aprendiendo mucho. Es una situación muy dolorosa, normalmente las situaciones dolorosas es de las que más se aprenden, ¿verdad? Y un proceso que llamamos resiliencia, ¿verdad? Que la resiliencia viene de estas características de estos metales, ¿verdad? Que pueden, bajo mucha presión, deformarse, pero posteriormente volver a su, digamos, como que normalidad. Y en el caso del ser humano, utilizamos mucho lo que es la palabra resiliencia para decir que somos personas que pueden pasar por el fuego, pueden pasar por una situación muy difícil y a pesar de todo el dolor de esto y que se vive el duelo, una situación dolorosa, difícil, podemos vernos fortalecidos a pesar de que la situación fue muy dura. ¿Okay? Entonces, pensemos en el ser humano como ese ser que verdaderamente puede aprender a pesar de las situaciones difíciles y dolorosas y las historias a nivel mundial de esto, de las pestes, de las situaciones de las guerras y todo, nos dicen que el ser humano sale adelante. Pero obviamente que estamos viviendo muchas situaciones de pérdidas, de personas queridas que están, digamos, en situaciones de riesgo muy alto o hasta fallecimientos de personas cercanas. Los que tenemos amigos en España, en otros lugares, ¿verdad? A veces nos comentan, ¿verdad? De circunstancias que están viviendo y que uno quisiera poder estar allá para apoyarles, ayudarles, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Nos entra todo ese temor de qué pasará cuando la oleada venga a nuestros países o que ya las estamos viviendo. ¿Okay? Entonces, todo esto es muy importante entenderlo y también hablar sobre la parte de salud mental. ¿Qué significa esto? Desde nosotros que vemos todos los días pacientes con algún trastorno psiquiátrico, con depresión, con ansiedad. Todo esto que decía yo de no saltarnos el duelo es muy importante porque cuando nos saltamos el duelo, este duelo va a estallar de alguna forma. ¿Okay? Y es muy importante, en psiquiatría y en psicología comentamos constantemente que lo que no se trata de una u otra forma va a salir en algún momento, o sea, la llaga que no se cura en algún momento va a empezar a doler y va a salir por diferentes razones y nos va a afectar a nosotros y nos va a afectar a las personas que están alrededor. Imagínense que cuando atendemos pacientes con depresión y con ansiedad, muchas circunstancias de estas, en algunos momentos que pacientes que están ya posiblemente como regulándose, que podemos estar en momentos donde ya podemos ir disminuyendo la medicación, donde tal vez son pacientes que llevan un año con tratamiento y que ya van mucho mejor y que podemos ir disminuyendo poco a poco la parte farmacológica, en algunos momentos hemos tenido que retomar el proceso farmacológico y dar un proceso terapéutico más seguido porque son personas que fácilmente se nos pueden descompensar. Entonces es importante porque recordemos que en muchas ocasiones nos centramos más en la parte de salud física, pero dejamos de lado la parte de la salud mental. En estos momentos obviamente que todos tenemos que cuidar nuestra salud física,
tomando en cuenta todo lo que los ministerios de salud de nuestros países nos están diciendo, el lavado de manos, la situación de no cercanía, que cuando vamos a ver a una persona o vamos a salir a la calle o vamos a ir al supermercado, pues en algunos lugares han recomendado lo del asunto del tapabocas, más que todo también para prevenir, ¿verdad? Cuando la persona tiene algún síntoma, lo que es, digamos, el contagio hacia otras personas. Todo esto son aspectos a nivel de salud física que son sumamente importantes. Pero, ¿qué pasa con la salud mental? Realmente hay varios artículos que están saliendo en estos momentos, ¿verdad? A nivel internacional, que hablan de que después de una oleada como la que estamos viviendo en salud física, es muy posiblemente que se nos vaya a venir una oleada a nivel de trastornos en salud mental. Y lo que estamos trabajando a nivel de la parte de prevención de suicidio es precisamente intentando que eso no pase. ¿Qué significa? Las situaciones de aislamiento, que es un duelo muy importante que estamos viviendo, que todos, cada uno de nosotros maneja el estrés de diferente forma, saliendo, yendo a una playa, yendo a una montaña, saliéndonos del entorno familiar para poder a veces descansar de situaciones que se están viviendo a nivel de familia. Todas estas circunstancias que normalmente muchas personas hacen, en estos momentos no se están pudiendo hacer. Y personas con algún tipo de trastorno en salud mental o emocional pueden verse fácilmente descompensadas. Pensemos, los pacientes que normalmente atendemos a nivel de psiquiatría y psicología, personas con depresión, personas con trastornos de ansiedad, con ataques de pánico, con rasgos muy obsesivos. En muchas ocasiones estas personas verdaderamente se recluyen, ¿verdad?, en su casa, pero de una otra forma bajo una ansiedad muy grande. Y que vamos a decir todavía más de pacientes, por ejemplo, con trastorno bipolar, con esquizofrenia, con trastornos de personalidad o personas con trastornos adictivos. En general, en todos estos momentos, estas personas, y si ustedes en casa tienen personas que estén pasando por situaciones, circunstancias de depresión, de ansiedad o de algún tipo de estos trastornos, es muy importante que se mantengan bajo el control profesional, o sea, con apoyo profesional, que no dejen los medicamentos que están tomando en estos momentos, porque verdaderamente son personas muy vulnerables a enfermarse y que también en medio de una situación de pandemia como esta pueden afectarse más. Entonces, es sumamente importante mantener el tratamiento, mantener una comunicación con los medios de salud mental también de los diferentes países, y que si en algún momento no hemos podido tratar en muchas ocasiones estos trastornos depresivos ansiosos, puede ser que estos se desborden más en medio de la pandemia, en medio del aislamiento, en medio de todas estas circunstancias o malas noticias a veces, que tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos dejamos bombardear por esto, porque es importante no entrar en la desesperación, pero que es muy importante aprender a pedir ayuda a tiempo. ¿Okay? Esto es una frase muy importante, es pedir ayuda a tiempo para no vivir las consecuencias posteriormente. ¿Okay? Entonces, algunas recomendaciones importantes, Luis, que queremos dar a nivel de salud mental, ¿verdad? Y que creo que las han dicho mucho en redes sociales, pero vale la pena poder hablar de ellas. Lo que es el ejercicio físico, realmente la mayoría de nosotros va a disfrutar mucho el ejercicio físico, a liberar una serie de sustancias que nos hacen sentir bien, además de mantener nuestra salud física. Verdaderamente eso nos puede ayudar mucho, controlar la obesidad, controlar la presión arterial. Importante no dejar los tratamientos, ¿verdad?, que la persona toma a nivel de presión arterial, de lípidos, etcétera, ¿verdad? O sea, mantener muy bien la parte física, ¿verdad?, porque eso nos previene. La parte inmunológica también es muy importante, el ejercicio físico nos ayuda mucho. También otros aspectos como dormir bien, la mayoría, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado, tal vez cuando nos toca como acostarnos, y tal vez un punto muy importante es que tal vez a la hora de acostarnos es importante leer algo que no sea no relacionado con la situación de pandemia. Si nos acostamos y vemos la televisión y está en la televisión todo el día las noticias acerca de lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en China, lo que está pasando en Estados Unidos, etcétera, verdaderamente tenemos que concentrarnos tal vez en lo que está pasando en nuestra área local y las recomendaciones que nos dan nuestras autoridades de salud en nuestra área local. Pues tenemos que estar obviamente tal vez en la comunicación y con todos estos aspectos de lo que pasa en otro lado del mundo, pero tenemos que concentrarnos también en lo que pasa en nuestro país. ¿Por qué? Porque no vamos a poder arreglar todo el mundo. Esta situación se está dando a nivel de que cada uno, a nivel local, por ejemplo, a nivel de país, a nivel de provincia, a nivel de distrito, a nivel de nuestra casa, todos estamos teniendo una responsabilidad individual y comunitaria, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esa parte, no exponernos demasiado a las noticias de otros lugares, porque también nos afectan a nivel de nuestra salud mental.
Ahora, un punto muy importante, ¿verdad? El tratamiento psicológico, el tratamiento psiquiátrico en muchas ocasiones puede darse como apoyo. Afortunadamente, por ejemplo, acá en Costa Rica hay algunas personas que se han unido para poder dar apoyo psicológico desde diferentes colegios profesionales y todo, como para poder ayudar a personas que tienen bajos recursos y que no pueden asumir una consulta y que en algunos momentos requieren un apoyo psicoterapéutico. Afortunadamente, el beneficio que se está dando a través de estos profesionales que están dando estos servicios es incalculable. Y recordar, ¿verdad?, que cuando una persona está en vías de descompensación, empieza a tener sensación de deseo de morirse, hacerse daño, es un momento donde la contención familiar es sumamente importante. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es un punto que tenemos que hablar, cuando en muchas ocasiones las personas viven situaciones muy conflictivas precisamente en su familia. Hemos hablado en varios programas acá en Costa Rica, ¿verdad?, que todos nosotros nos estamos viendo probados. ¿Qué significa esto de vernos probados? Que cada uno de nosotros está viviendo su propia prueba personal. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que si vivimos en una casa donde hay muchas circunstancias conflictivas, verdaderamente esto puede estar afectando también nuestra salud mental. ¿Qué pasa cuando estoy viviendo una situación de violencia o en mi casa hay una situación de violencia y es el lugar donde tengo que quedarme encerrado por nuestra parte de la prevención? Es muy importante tener en cuenta esto, apoyarnos, disminuir, ¿verdad?, esta situación de violencia que se está viviendo y pedir ayuda a tiempo. Hemos hablado que en muchas ocasiones posiblemente nos daremos cuenta, ¿verdad?, de con quién estamos y tendremos que tomar en muchas ocasiones muchas decisiones y muchas decisiones se van a estar teniendo que tomar al respecto cuando termine esta situación de aislamiento social. Pero esta situación nos está confrontando a todos con nosotros mismos. Ahora bien, un punto importante. El virus del COVID-19. Tenemos que entender que este virus no está, por así decirlo, no tiene la intención de matarnos, tiene la intención de sobrevivir, ¿verdad? Como un ente, ¿verdad? Como una situación que verdaderamente se salió de control, pero que en muchas ocasiones este tipo de virus, ¿verdad?, sí hemos enfrentado como humanidad otros tipos de virus, otros tipos de pandemias, que en algún momento se llega a un equilibrio, pero todo este proceso va a irse dando poco a poco y por mientras se consigue toda la parte de vacuna o alguna situación verdaderamente donde podamos controlar este tipo de pandemia, tenemos que cuidarnos y tenemos que seguir lo que las recomendaciones de los ministerios de salud nos indican, ¿ok? Entonces es muy importante tener en cuenta que toda esta situación pasará y que tenemos realmente la confianza en el ser humano de que nosotros a través de lo que vayamos haciendo en conjunto, en unión, podemos sobrevivir a esta y a muchas situaciones. Quiero ir finalizando con una historia que es muy interesante, ¿verdad? Y que yo creo que hace algunos días estaba leyendo y viendo en televisión acerca de esta historia que es bastante emotiva y con la cual quisiera pues ir finalizando. A mí me interesa mucho todo lo que es la historia de la parte judío-hebraica, ¿verdad? Y judío-cristiana es muy interesante, ¿verdad?, analizarlo desde el punto de vista histórico. Y quiero hacer alusión a una historia muy bella, que es la historia de Esther. Esta reina, ¿verdad?, que se casa con el rey de Persia en una época donde el pueblo hebreo había vivido una situación de salir de su pueblo en sí, del lugar donde vivían, y estar, digamos, como en aislamiento en otro lugar. Fue muy importante porque esta reina logra salvar su pueblo a través de cómo influye esta reina en el rey, que en aquel momento era el rey Asuero, ¿verdad?, que a nivel histórico pues está presente, y me llama mucho la atención en la situación de esta historia porque el pueblo judío en ese momento vivió a través de un engaño de una persona que engaña al rey para producir un decreto de una situación de exterminio de los judíos. Uno dice, bueno, esto es una historia, pero realmente el exterminio de una raza o de una religión verdaderamente se dio precisamente el siglo pasado, y tal vez para nosotros el escuchar esta historia pueda estar muy lejos, pero fue algo que también volvió a pasar hace relativamente poco con la situación nazi
de los judíos, ¿verdad? Entonces, esta historia toma mucha vigencia actualmente cuando toda esta región, ¿verdad?, judía se une, ¿verdad?, pues en oración, en unión, y esta reina logra que el rey se dé cuenta de su engaño, pero lo interesante de esta historia es que el rey no puede quitar el decreto con el cual fue engañado y que define la muerte de todos los judíos, ¿verdad? Pero lo que sí hace el rey, vean qué interesante, es darle la posibilidad a los judíos por otro decreto de que puedan luchar contra sus enemigos, contra los que los quieren agredir y que verdaderamente se defiendan, ¿okay? Y así pues logran salvarse y actualmente es celebrado por las comunidades judías como el día de Purim, ¿verdad? Entonces, la historia de Esther es muy interesante en estos momentos porque si ustedes lo ven, en esta ocasión uno podría pensar que el final feliz hubiera sido como que el decreto hubiera sido eliminado, pero esto no es así. El decreto sigue, ¿verdad?, acerca de la situación de riesgo que ellos están viviendo, pero la gran diferencia que pasa es que ellos pueden defenderse. Y yo pienso que esta historia, en estos momentos, lo que quería agregarles es que como humanidad nosotros nos estamos defendiendo. ¿Y cuál es nuestra forma de defendernos? Lavarnos las manos, aislarnos por un tiempo, tomar las medidas de prevención y verdaderamente poder unirnos como humanidad, porque el mundo no va a ser igual y eso es parte de un duelo importante. Pero si lo vemos bien, el mundo no debe ser igual a como estábamos. En muchas ocasiones podemos decir que podemos hacer cambios muy importantes y esos cambios vienen en camino y no precisamente van a ser negativos. Quiero terminar con una frase de Viktor Frankl, Luis, que también vivió la situación del holocausto nazi. El Viktor Frankl es el creador de la logoterapia, de la terapia del sentido, psiquiatra judío, que vivió, como les digo, la situación de la muerte de toda su familia en campos de concentración. Y él decía muy enfáticamente que cuando una situación no la podemos cambiar, nos vemos confrontados a cambiarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que está pasando a nivel del mundo. Que en vista de una situación que no controlamos, que no esperábamos, donde nos confrontan con nuestra propia vulnerabilidad, estamos viviendo una situación donde tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. Y recordemos, ¿verdad?, que esto es muy importante tener en cuenta. Todos estamos pasando por situaciones bastante difíciles, complejas, nuevas. En algunos momentos podemos decir, bueno, ¿qué problema es vivir una vida que no sea completamente feliz? Pero la vida normalmente tiene estos altibajos, situaciones difíciles, situaciones duras, momentos duros, difíciles, y cambiemos la situación de vivir una vida completamente feliz por una frase diferente que es estar feliz de vivir la vida, así como es. Espectacular, doctor. Me encantó esa frase. Cuando no podemos cambiar una situación, debemos cambiarnos a nosotros mismos. Me hacen esta pregunta aquí vía WhatsApp. ¿Cómo manejar la depresión en adultos mayores en estos momentos? Mira, la situación con los adultos mayores es compleja en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque son personas, especialmente si ya han tenido cuadros depresivos recurrentes a lo largo de la vida, es muy importante tener en cuenta que tal vez la sensación de vulnerabilidad de ellos todavía sea mayor a la que nosotros estamos viviendo. Recordemos que la situación, ¿verdad?, a nivel mundial, ¿verdad?, es que los adultos mayores deben tener muchísimo cuidado. Entonces, un punto muy importante es escucharlos, ¿verdad? Porque la persona con depresión o con ansiedad va a querer hablar acerca de lo que sienten. Nosotros como familia podemos apoyarlos, ayudarlos, escucharlos, valorar cuando están tal vez irritables, molestos y entender un punto muy importante. El adulto mayor, ¿verdad?, que está triste, bajoneado, con llanto fácil, que deja de hacer las cosas que antes le gustaba, no es por la vejez que está viviendo esto. Esto en muchas ocasiones, en la mayoría de ellas, es una depresión. Entonces, a veces es una depresión no tratada y no tratada por mucho tiempo. ¿Okay? Entonces, buscar el tratamiento adecuado, que sea abordado a nivel de psicología, puede ser a nivel de psiquiatría también, porque en muchas ocasiones requieren tratamiento. Y recordar que a veces la medicación es una muy buena medida, que en muchas ocasiones medicamentos muy nobles, muy buenos, que pueden tratar una depresión y ayudar a un adulto mayor a vivir esta situación de forma mucho más manejable. Es muy diferente vivir todo esto que estamos pasando con una depresión que sin una depresión o sin un trastorno de ansiedad encima. Claro. Doctor, ¿dónde las personas le pueden seguir? ¿Cómo podemos tener más información de usted? ¿Cómo podemos, si tenemos alguna consulta ahora con estos medios, cómo podríamos hacerlo?
Claro, con muchísimo gusto. Bueno, nos pueden localizar en San José, Costa Rica, en la clínica Prosday, en San José Desamparados. Y nos pueden localizar también a través de el Facebook, psiquiatra.doctor.campos. Ese es nuestro Facebook, psiquiatra.doctor.campos. Y verdaderamente pues tenemos una serie de artículos que creemos que son muy interesantes a nivel de acá de la clínica, que nos pueden ayudar a sobrellevar mucho esto sobre lo que es trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y la realidad que estamos viviendo con respecto al coronavirus. Entonces, los que gustan ingresar al Facebook, con muchísimo gusto quisiéramos que formen parte de la comunidad, ¿verdad?, de Prosday Humano Empresarial. Muchísimas gracias, doctor. Saludos a toda la familia. Vamos para adelante y como decimos en Costa Rica, pura vida. Un gran abrazo, Luis, de veras a vos y a todos, a los maravillosos conferencistas que vienen en camino, verdaderamente abrirles el camino para que todo esto sea de gran apoyo para todos. Mira, un punto importante nada más que quería terminar, Luis, ¿cómo verdaderamente una persona puede sacar de esto algo provechoso? Pues así como vos lo estás haciendo y como nos estás enseñando a todos, ¿verdad? En lugar de quedarnos bloqueados, ansiosos, angustiados, que es normal, como lo dije yo, por un proceso de duelo, uno puede decir, yo me imagino que vos 3, 4 días y dijiste, de esto hay que sacar algo positivo y desarrollaste esto de los 50 conferencistas, nos invitaste, aquí estamos compartiendo lo que podemos, lo que sabemos, lo que muy humildemente queremos compartir con los demás y verdaderamente, Luis, felicitarte porque es una gran iniciativa y verdaderamente en esto consiste todo esto, es salir adelante a pesar de la situación y vamos a estar bien juntos aunque la situación va a ser diferente. El mundo no va a volver a ser igual, pero no tiene por qué serlo. Vamos a ser mejores a futuro. El mundo no va a ser igual, pero lo podemos hacer mejores. Gracias, campeón, de verdad, de todo corazón. Muy bien. Un gran abrazo. Pura vida. Frase costarricense, muchachos. Así es que si ustedes quieren realmente, pues, en algún momento ir a nuestro país natal, Costa Rica, ustedes y tienen que decir o utilizar una palabra que todo el pueblo lo conozca, es pura vida. Es una expresión costarricense. No existe en el diccionario la palabra que pueda expresar el sentimiento de gratitud que siento después de haber estado estos 8 días en la Semana Internacional de la Motivación y la Superación Personal con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme. Gracias por dedicar el tiempo, por organizar su agenda para poder aprender estos puntos de vista que pueden llevar su vida al próximo nivel. Gracias por estar ahí. Gracias por creer. También tengo que darle las gracias a cada uno de los capacitadores que muy amablemente donaron su tiempo para poder compartir con los participantes sus conocimientos y así llevar hasta la comodidad de su hogar un mensaje de esperanza. Gracias por decir sí a esta invitación hecha por el Centro de Superación Personal. Ahora le quiero preguntar a usted que participó a este evento, ¿qué piensa hacer con esta información? La verdad es que esa información aplicada en el diario vivir es lo que le va a producir los grandes resultados. Y además, quiero saber más de usted. Quiero saber de sus aciertos y de sus intentos. A través de mi página de Facebook, Luis Fallas, Conferencista Inspiracional, o posiblemente mi canal de YouTube, Centro de Superación Personal, o de las diferentes redes sociales. Pero quiero saber de usted. Por último, lo quiero invitar a soñar en grande. Esas ideas que para muchos son ideas locas, cosas inalcanzables, pensamientos irrealistas. Yo le puedo decir que con mi experiencia, una persona que tenga a Dios en su corazón y que esté dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer, esos sueños sí se pueden hacer realidad. Espero que esto sea el inicio de una gran amistad y si Dios así lo quiere, un día nos podamos conocer personalmente. Gracias.